Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. He dicho muchas veces en este espacio, y ustedes me habrán escuchado tratar el tema, que el PLD fue exitoso en el ejercicio del poder por algunas fortalezas que me parece que eran evidentes. Siempre supo garantizar, escoger un buen equipo de gobierno, garantizar un buen desempeño en el manejo de la cosa pública. Sus gobiernos fueron eficientes, indiscutiblemente, y siempre se logró que la República Dominicana avanzara. Y eso es una gran virtud. No hubo en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana mayores tropiezos, grandes tropiezos que pudieran marcar retroceso. La marcha creo que fue siempre hacia adelante. Como es natural, usted tiene momentos de dificultades, pero el PLD, que las tuvo sin lugar a dudas, supo sortearla adecuadamente. Entonces garantizó gobiernos eficientes. Además de eso, el PLD supo concertar alianzas sin sacrificar su programa de gobierno, sin perder la perspectiva, sin sacrificar sus metas. Supo concertar alianzas, supo sumar fuerza para mantenerse en el poder y para impulsar sus iniciativas. Y tuvo siempre un mando coherente, un alto mando, con mucha autoridad y mucha capacidad, mucha experiencia política. El PLD, su comité político, siempre inspiró mucho respeto y se caracterizó siempre por tomar medidas, por ser prudente a la hora de tomar una decisión. Siempre hubo un proceso de consulta, siempre se escuchó a los especialistas en los distintos temas, se manejó con mucho cuidado y fue inteligente a la hora de adoptar decisiones. Eso cuenta mucho. El alto mando en política y en la guerra, esa es una cuestión fundamental. Un mando unificado con autoridad y con capacidad para orientar las tropas. Yo hablo de todo esto porque en la última reunión del comité político se cometieron dos errores que para mí son dos errores infantiles. Y no quisiera creer que por estar en medio de ciertas presiones, esa organización política está un poco perdiendo la perspectiva. Porque ahí está la gente que siempre perteneció a ese organismo, que es el que maneja el día a día de la organización. Esos dirigentes experimentados están ahí. Sin embargo, se colaron dos errores para mí simples, elementales. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, lo primero fue la defensa que hizo, que trató de hacer, o su reacción frente a el accionar del Ministerio Público en contra de personas del gobierno pasado. Siempre un partido político frente a acciones como esta tiene que cuidarse de aparecer haciendo defensas a la ciega, porque se supone que usted tiene que estar abierto a cualquier investigación, a cualquier escrutinio. Y la tónica se supone que es respeto al debido proceso.
respeto a la dignidad de las personas. Esa tiene que ser la tónica. Y siempre abierto a que haya una investigación. Mientras más minuciosa, mejor. Porque si usted no tiene miedo a la verdad, usted no tiene por qué hacer resistencia a ningún tipo de escrutinio. Y yo creo que debió mantenerse el PLD en esa línea. Aunque usted tenga la convicción de que el accionar de los responsables de la persecución contra la corrupción estén políticamente motivados. Que pudiera ser. Siempre en esos casos la verdad prevalece. Y ese es el esfuerzo que un dirigente político, que un órgano de dirección de una organización política debe asegurar. Y el otro error, desde mi punto de vista, es el que tiene que ver con las tres causales. El presidente Abinader nunca ha ocultado su visión personal con respecto a este tema. De hecho, todo el mundo sabe que el PRM tenía una posición clara con respecto a ese tema, aunque trató de manejar el asunto con cierto cuidado, sobre todo en el último tramo ya de la campaña, cuando vio claramente sus posibilidades de acceso al poder y quiso manejar el tema con prudencia, porque ya en ese momento sabía que cualquier tipo de imprudencia podía tener un efecto no deseado. Y bueno, ya estando en la presidencia, el presidente Abinader fijó una posición: sí, yo estoy a favor de las tres causales y creo que llegó el momento de que se apruebe eso. Sin embargo, después rectificó cuando él vio cómo era que estaban las cosas y la reacción que hubo frente a aquello. Dijo: bueno, espérate, aquí hay un asunto que nosotros tenemos que manejar con un poco más de cuidado. Y entonces él modificó su posición y dijo: yo como presidente de la República no puedo, en una situación como esta, que envuelve creencias incluso hasta religiosas, yo tengo que ser cuidadoso y no puedo imponerle a nadie un punto de vista. Creo que lo correcto es que eso se decida, si pudiera ser en una consulta popular, mucho mejor todavía. Pero la idea es que cada quien se maneje conforme a sus propios criterios, y marcó cierta distancia. Frente a una situación así como esa, el PLD gobernó 16 años, 12 años de forma interrumpida. 12 de forma interrumpida. Y entonces, o 16. Y durante ese tiempo ocurrió lo que todo el mundo sabe. El PLD tuvo perfectamente la oportunidad, si era partidario de las tres causales, de empujar eso. Porque ese no es un tema nuevo. Ese es un tema que está planteado ahí desde hace muchísimo tiempo. ¿Desde cuándo está en la agenda del Congreso Nacional el nuevo Código Penal? Entonces ese no es un tema nuevo. Pero además de eso, además de que el PLD durante todos esos años de gobierno no abordó ese tema en la forma en que lo abordó en la última reunión del comité político, en la reforma constitucional que se hizo del año 2010, ahí se incluyó un artículo en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte.
Entonces, siendo así, se supone que el PLD, y tomando en consideración que el propio gobierno del PRM ha decidido marcar un poco de distancia de este asunto, pues lo correcto era usted hacer lo propio, ¿no? Nosotros creemos que cada quien debe decidir, es un tema delicado, nosotros no queremos imponerle a nadie en el Congreso Nacional que los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana decidan conforme a su creencia, porque corrían el riesgo de que ocurriera lo que está ocurriendo, lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que aparecen unos legisladores por ahí que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, con esa posición del comité político de mi partido. Incluso dentro del comité político hay algunas disidencias. Y usted como partido político no puede permitirse eso, porque eso sienta un mal precedente. Yo no recuerdo una situación como esa, de que miembros del propio comité político y gente y legisladores de la organización tuvieran esa posición frente a una decisión de un organismo como ese, que siempre tuvo, reitero, mucha autoridad. Y eso para mí es un revés, y era totalmente innecesario, porque en definitiva las presiones a quien se le están haciendo es al gobierno y al propio presidente Abinader. Ellos son los que tienen que sentirse presionados, y el PLD, sabiendo que no tiene la suficiente fuerza como para inclinar la balanza hacia un lado, no tenía por qué arriesgarse a asumir una posición de ese tipo. Yo no estoy abogando por una cuestión oportunista, porque déjeme decirle, yo creo que incluso en el Congreso Nacional, ustedes ven en el Congreso Nacional mucha gente que dice, yo soy pro vida, no soy ningún pro vida nada. Están asumiendo la posición política que ellos entienden que les es conveniente. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y además de eso, el sector liberal es mucho más flexible, mucho más comprensivo frente a posiciones como la que tiene el gobierno, que los grupos conservadores, que son mucho más radicales en la defensa de sus planteamientos. Y yo creo que son factores que el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, debió tomar en consideración. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve.